Listo, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el siguiente tema que es análisis nodal. Respecto al tema de registros de producción, el día de hoy espero que ya se termine de subir el video. Está algo pesado, entonces por eso está tardando en subirse a YouTube. Pero yo creo que ya para hoy ya va a estar listo. Entonces se los voy a compartir en cuanto lo tenga. Entonces vamos a iniciar con esto. Eh, a ver, entonces, listo. Eso no, eso no, eso no. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es análisis nodal. Recuerden que nosotros ya estuvimos viendo algunas partes del sistema integral de producción. Nosotros fue del primer tema que vimos, lo que es el sistema integral de producción. Entonces, ¿para qué teníamos que ver eso? Pues para poder saber qué es un análisis nodal. Entonces, ¿qué es el análisis nodal? Pues es exactamente como el nombre lo dice, dividir el sistema en nodos, ¿no? O en diferentes secciones. Entonces, vamos a ver esta parte. Yo se lo mostré primero en video, pero aquí lo tenemos, ¿no? Los diferentes nodos que hay. Uno es el nodo del yacimiento, el otro es el nodo que tenemos en el pozo, luego el siguiente nodo, este es el nodo, este es un nodo. Aquí lo que nosotros vamos a considerar son las presiones. Acuérdense que nosotros tenemos presiones en todas partes del sistema integral. ¿Por qué tenemos presiones? Porque está en función de la presión del yacimiento. Recuerden eso. Nosotros tenemos una presión de yacimiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos administrar? Pues esa presión del yacimiento. Ajá. Es decir, esta presión. Nosotros tenemos una cierta presión. Esa presión cuando empezamos a producir va a empezar a caer. Acuérdense que a través de todo el yacimiento va a haber una caída de presión que nosotros vamos a llamar delta P, ¿no? Entonces, esa delta P, cuando ese fluido o esa presión llega a la entrada del pozo, es decir, a esta parte, que es lo que nosotros llamamos presión de fondo fluyendo, tenemos otra presión más. Ajá. Entonces, cuando el fluido empieza a subir, acuérdense que trae una presión, porque ¿quién empuja el subido el fluido para que pueda llegar hasta la superficie? Pues la presión del yacimiento, ¿sí? Entonces, esa presión va a ir cayendo, va a ir disminuyendo cada vez más. Cuando pase a través de la tubería de producción, va a haber otra delta P. Después llega al estrangulador y ahí va a sufrir otra delta P. Entonces, prácticamente nosotros estamos hablando de puras delta P. Después, a través de la línea de descarga, va a sufrir una delta P más, ¿sí? Otra delta P. Y cuando llegue al separador va a tener otra delta P. Pero lo que nosotros estamos buscando es discretizar cuáles son las caídas de presión en todo el sistema. ¿Qué fue lo que hicimos en la unidad 1 para entender lo que era la presión del yacimiento y cómo caía su presión? Pues fue lo que nosotros llamamos ya sea IP o IPR. Por eso ese tema era bastante importante, o es bastante importante. Entender qué es el IP y la IPR como tal, el concepto. Que lo que yo les había dicho es la caída de presión que ocurre en todo el yacimiento. Este es el medio poroso. Ajá. Por aquí se van a mover los fluidos. Esto ocasiona una caída de presión. Esta caída de presión que ocurre en el medio poroso genera un delta P, ajá, de esa presión de yacimiento. Entonces, esa presión de yacimiento es la que nosotros tenemos que administrar. Esta delta P que está ocurriendo en el yacimiento, nosotros le vamos a llamar IPR, que es lo que vimos en el capítulo 1. Entonces, ¿qué era el IPR?
Les voy a mostrar esto. El IPR es la caída de presión en el yacimiento, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre en esta parte, esta curva que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Que nos dice cuánto nos puede dar máximo nuestro yacimiento, es decir, un QMax. Es lo máximo que nos puede aportar. Es como si ustedes tuvieran un tinaco y le abrieran al máximo a la llave del agua y lo máximo que les va a dar es ese QMax, es decir, que el yacimiento no les puede dar más. No estamos hablando del volumen total del yacimiento que tiene de fluidos, sino estamos hablando del volumen total que les puede entregar ese yacimiento. Y eso va contra la presión. Eso es a lo que nosotros llamábamos IPR o llamamos IPR. Y esto, dependiendo del tipo, si es saturado o bajo saturado, nos va a dar una curva ya sea así, que tiene que iniciar en dónde? En PWS. Esta parte es PWS. Siempre inicia en PWS. ¿Por qué PWS? Porque es la presión máxima que puede tener el yacimiento. Ajá. Y esta parte de acá abajo es Q. Qmax es lo máximo que me puede dar este yacimiento. No me va a poder dar más. Si el yacimiento me dice, sabes que yo nada más te puedo dar 5,000 barriles, solamente le voy a poder sacar máximo 5,000 barriles. Ese es un valor teórico. Eso es el IPR, eso es el Qmax. Ajá. Eso es analizando el yacimiento como si nosotros estuviéramos en el fondo del yacimiento. Es decir, que si nosotros nos paráramos aquí, por ejemplo, si yo me parara aquí, yo estaría analizando qué ocurre con lo que entra y con lo que sale. Ajá. Entonces, esta presión del yacimiento entra y aquí hay otra presión del yacimiento que sale. Eso es a lo que nosotros llamamos IPR. Esa es la curva de IPR, que es la llamada inflow. Esta presión de aquí arriba es la presión del yacimiento. Si ustedes graficaran la presión del yacimiento, sería, no tiene caídas de presión previas. ¿Por qué? Porque la presión del yacimiento ya está ahí y no se está moviendo hacia otro lado. La presión de separación es esta, que también es constante, que la estamos teniendo aquí. Esas dos presiones son constantes. Vamos a suponer que la de separación sea 80 psi y la del yacimiento sea 5,000 psi. ¿Sí? Entonces, estos 5,000 van a ir teniendo caídas de presión delta P en todo el camino. Estrangulador, línea de descarga, hasta llegar al separador y ahí van a tener esta presión de 80 psi máximo, o bueno, mínimo. Va a ser la presión mínima a la que se va a manejar el fluido. Es decir, que si el delta P llegara, por ejemplo, si la presión llegara aquí a 800 psi, al llegar al separador, tendría que disminuir a 80 psi para poder separar el fluido. ¿Qué es el separador? Acuérdense que separamos agua, gas y aceite. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a llamar de dos formas a esas curvas. A la curva de entrada, es decir, a esto que está aquí, a la curva de IPR, que es esta roja, nosotros le vamos a llamar inflow, es decir, la presión que entra, es decir, que está considerando solamente la caída de presión del yacimiento. ¿Y qué es el outflow? El outflow es todo lo que tendríamos de sumatoria, como les había comentado, si nosotros sumáramos, por ejemplo, la presión aquí en el delta P de la tubería de producción, más el delta P
en el choke, más el delta P en la línea de descarga, más, es decir, más la de separación, nosotros tendríamos la suma de estas, nos daría también la PWF. Es decir, que la PWF cumple la igualdad. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Nosotros graficamos lo que entra, que sería el inflow, es decir, esta parte, que sería el inflow, y a lo que vamos a llamar curva de outflow, es decir, lo que tenemos corriente abajo, ¿sí? A eso le vamos a llamar outflow. Es decir, corriente arriba, lo que sale del yacimiento hacia la PWF, y corriente abajo, lo que sale de la presión de separación, sumando cada una de las caídas de presión. Es decir, que la igualdad se cumpliría cuando nosotros sumemos todo y nos dé la PWF. ¿Hasta allí alguna duda? A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Ok. Sí, a ver, lo del inflow, outflow. A ver, va de nuevo, pero, ok, déjame, lo repetimos, no hay problema. Sí, por favor. La presión del yacimiento, esa la tenemos, ¿no? Ajá, esa la sí es constante. Vamos a suponer que sea 5000 PSI. Y de pronto hay un delta P y entonces nos quedó F 4500 PSI. ¿Sí? Yo sé que estoy separando mi fluido a 80 PSI. Ajá. La caída de presión más grande siempre ocurre en la TP. Entonces, en la TP vamos a tener un delta P, ¿sí? Entonces, para empezar, antes de eso, el inflow es esto que ocurre aquí de los 5000 a los 4500, se está creando una curva de IPR. ¿Por qué? Porque recuerden que el IPR es el que mide la caída de presión en el yacimiento respecto al gasto. ¿Sí? Por eso tenemos aquí presión y gasto. Es decir, el IPR es el que modela cómo va a caer la presión en el yacimiento. ¿Listo? Entonces, como yo estoy colocando como nodo solución aquí el fondo, yo estoy midiendo primero la caída de presión que hay de la presión del yacimiento, es decir, de donde inicia, hasta que entra al pozo, esta línea roja. Ajá. Entonces eso es el inflow. Listo, ya tenemos el inflow, ¿no? Eso sería aguas arriba. Es la caída de presión aguas arriba. Ahora, como yo coloqué un nodo en el fondo, que es esta PWF que está aquí, ahora yo tengo que calcular también cómo generar una igualdad para ese nodo. Es decir, porque yo tengo 5000 PI, ¿no? Entonces, a mí me sobran 4500 en la PWF, pero yo tengo que sacar esos 4500 a un punto. Ajá. Entonces, yo tengo diferentes caídas de presión a lo largo de todo el pozo. Entonces, si yo considero la caída de presión, por ejemplo, en la TP, vamos a suponer que sea una caída de presión de 3000. ¿Sí? Y luego en el estrangulador, yo tengo otra caída de presión. Ajá. Entonces, en el estrangulador la caída de presión más o menos es de un 35-40%. Ajá. Entonces, supongamos que ahí cae
a un delta P de, vamos a ponerle de 500. Ajá, entonces, hasta el momento, ¿cuántas caídas de presión llevamos? Tres, Si ¿no? nosotros sumáramos la caída de presión, O dos. perdón, llevamos la del yacimiento, Para el llevamos yacimiento, tres, llevamos la del yacimiento, la del ATP llevamos la de la tubería de producción y la del estrangulador, ¿no? y llevamos la del estrangulador, ¿no? Sí. Es correcto. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos el nodo solución ya en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener una igualdad. ¿Cuánto va a ser la caída de presión que hay en la línea de descarga? ¿Cuánto sería? Serían aproximadamente en la línea de descarga tendríamos 920 PSI. Ajá, en la LD. Entonces, ¿cómo hacemos la curva de outflow? La curva de outflow, nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, primero, PWF del inflow son 5000 menos 500. Vamos a, vamos a apuntar estos números para que no se olvide. Listo. Entonces, para empezar de esta zona, sería 5000 menos 500 y nos va a dar PWF igual a 4500. ¿Sí? Eso es la curva de inflow. Es decir, que es a esta condición es a la que yo estoy fluyendo. ¿Sí? Donde está el puntito verde. Ahora, ¿qué es lo que sale? Lo que sale es tocarlo, son PDF de outflow es igual a 80 PSI del separador más 920 de la línea de descarga más 3000 más 500 del estrangulador más 3000 de la TP. La suma de eso, ¿cuánto da? 4500. 4500. Entonces estábamos con esto. Estábamos sumando. Primero, nos quedamos en esta parte. PWF1 o PWF del PWF del inflow es esta. Ajá. Se cumple la igualdad. 5000 menos 500 da 4500, que son los que salen del yacimiento hacia la PWF, hacia el fondo del pozo. Ahora, PWF del outflow es la suma de las caídas de presión que están posterior a la PWF, que es el punto de análisis nodal. Ajá. Que serían 80, que es el separador, más 920, que es la línea de descarga, más 500, que serían los 500 del estrangulador,
más los 3000, que son los 3000 de la teoría de producción. Esos datos, acuérdense, los supusimos. Y la suma de esas 4 caídas de presión nos va a dar esos 4500, es decir, que nos va a dar el mismo valor del nodo. ¿Sí? Entonces, con eso estamos cumpliendo esta igualdad. Con eso está cumpliendo que lo mismo que tenemos en el inflow es lo mismo que sale al outflow. ¿Sí queda claro o no tanto? Sí queda claro, profe. Sí, más o menos, o sea, a lo que se refiere es a que donde se cruza tenemos la misma PWF, ¿no? Llegamos como al mismo punto. Así es este punto de operación, mira. Es este Mm, punto. Es decir, esa es la condición y igual a la una que está duda. operando. A la que está operando. Ah, Sí. sí, la gráfica la estamos leyendo, bueno, el de inflow de derecha a izquierda, ¿no? Mm, de derecha a izquierda, la gráfica. Ajá, No, no, bueno, en realidad la ley es de izquierda a derecha, porque a la izquierda tendrías la PWS y de ahí empieza a caer la presión a diferentes gastos. Es decir, que haz de cuenta, yo llego y tengo mi pozo, ¿no? Aquí está. Tengo un pozo, que es sí. este. Ya. Y lo pongo a producir. Y yo le meto el estrangulador y lo empiezo a producir, ya le abro la válvula y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi pozo dé 3000 barriles. Ajá, y lo abro a 3000 barriles. Yo lo tenía cerrado. Si yo lo tenía Mm, cerrado, entonces estamos a esta presión, que es la presión estática. Acuérdate que la curva de IPR está hecha para diferentes presiones y diferentes gastos. Mientras yo más le abra, más caída de presión voy a tener. Hasta que yo diga, ¿sabes qué? Yo quería operar a 3000, que es este. 3000 barriles por día. Pero esos 3000 barriles por día van a tener asociada una PWF. ¿Estás de acuerdo? sí, Que es esta. Ajá. Entonces, tenemos aquí 3000 y tenemos la PWF. ¿Cuánto me va a dar la PWF? Vamos a suponer que me dé 2500. Ajá. Entonces son PSI. Entonces ese sería el punto de operación. La PWF, es decir, que a 200 PSI me está dando 3000 barriles por día. O con 3000 barriles por día yo tengo una presión de fondo fluyendo de 2500 PSI. Ajá, que es la oh, que ya. se está presentando acá en el fondo del pozo. Si yo le abro más, el análisis nodal, es decir, de nodo, sigue siendo el mismo, que sigue siendo el fondo del pozo, ¿no? Pero yo le voy a abrir más, le vamos a suponer que tengo a 4000 barriles, es decir, por aquí, 4000 ppd, ¿sí? Ahora voy a tener otra presión de fondo fluyendo, ¿no? Vamos a suponer que sí es. Sí, entonces es decir, la caída de presión sigue siendo en este punto, o el punto de nodo sigue siendo el mismo, pero ahora pues la presión de fondo fluyendo va a cambiar porque yo cambié el gasto. Entonces, la delta P que va a haber aquí, la delta P que va a haber en los siguientes nodos, bueno, en los siguientes puntos del sistema de producción, pues va a ser diferente, ¿no? Es decir, que cada vez que yo haga un cambio en el gasto va a tener diferente delta P. ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. Va. Y ya sobre la marcha vamos a ir viendo otros ejercicios y bueno, yo creo que se va dando todavía más. Por eso es como la parte de la introducción. Entonces, estas son nada más lo que yo les explicaba de las caídas de presión. Prácticamente ustedes lo tienen que considerar. Así es como yo les decía, la presión va entrando. Entonces, el punto de igualdad sería este,
que sería el nodo en el fondo. Ajá. Entonces, la presión del separador más la caída de presión en la línea de descarga más la caída de presión en la tubería de producción, pues daría el mismo nodo solución, nos daría la presión de fondo fluyendo. Eso es diciendo que nosotros estamos considerando como nodo solución la presión de fondo fluyendo. ¿Sí? Listo. Ahora, ahí les va. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, cuáles serían las curvas de inflow si yo dijera que el nodo solución está en la cabeza? Es decir, ¿qué caídas de presión o qué presiones serían la entrada o las de inflow? ¿Y cuáles las de outflow? ¿Quién me dice? Las de inflow no serían Vamos a las suponer que aquí de... tengo. Perdón. Las de inflow no serían las de... Bueno, la del yacimiento y las de la TP. Sí, es correcto. Sería la PWS o presión de yacimiento más la delta P en TP, ¿no? Eso me formaría la curva de inflow. Y la de outflow me la formaría esta delta P más la del separador, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, va de nuevo. Más bien sería PWS. Ahí está. PWS, ahí está. PWS. Y le quito la delta P de la presión de fondo fluyendo. Y le quito, estamos aquí, ¿no? La delta P de la TP. Sí. Y eso me va a dar PWH. Ajá. Es decir, este camino y este camino. Y las de outflow, ahora va a ser al revés. Bueno, más bien ahora va a ser más adelante, ¿no? Va a ser la presión del separador más la delta P en la línea de descarga. Y eso va a ser igual también a la PWH. Ajá. Pero No, esta de aquí. Sí, dime. no contemplaríamos tampoco la del estrangulador. Sí, bueno, en este caso yo no consideré que estudiara el estrangulador. Digo, si ponemos aquí. Listo, entonces tendríamos la del estrangulador, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, vamos a meterle al estrangulador. Sería la del estrangulador también aquí, ¿no? En la de outflow. Le podemos meter aquí P, delta P del estrangulador. ¿Sí? Y esta que está aquí sería la del inflow. Ajá. Entonces, inflow sería PWS menos la presión de, bueno, la caída de presión de la PWS al fondo del pozo, menos la caída de presión en la tubería de producción. Eso sería el inflow. Y el outflow sería, déjame borrar esto. El outflow sería la presión del separador más la delta P en la línea de descarga más la delta P en el estrangulador. Y eso nos daría la presión en la cabeza.
Esto le llamamos cabeza. Esta parte. Es decir, nos daría PWH. PWH es Well Head Pressure. Presión en la cabeza. ¿Sí quedó claro? Entonces, aquí la parte interesante, o en donde se basa todo este proceso, pues verlo así, nada más escribiendo las presiones, pues se ve sencillo realmente. Podemos decir, bueno, es que hay que calcular caídas de presión, si esa es la parte, pues básica, ¿no? Que hay que calcular caídas de presión. Pero entonces la parte que nosotros tenemos que hacer es cómo calcular esas caídas de presión. Entonces, lo que yo les platicaba en la unidad 1 es que de la PWS que está aquí, PY, al fondo del pozo, ¿cómo lo calculábamos? ¿Quién me dice cómo calculábamos esa caída de presión? ¿Qué modelos usábamos? El de Vogel IP. Es correcto, Osiris. Calculábamos con IP, IPR, que incluye Vogel, que incluye Darcy, que incluye el modelo de flujo radial, que incluye Standing, Petkovic, incluye Jones, todas esas. Ahora, ¿cómo calculamos esta delta P? Ahí que entra. ¿Quién me dice? ¿Serían las pruebas de presión, profe? No. Las pruebas de presión te calcularían el comportamiento también en el fondo. Es decir, también aquí en el yacimiento. Las pruebas de presión, recuerda que mide el disturbio de la presión, pero dentro del yacimiento. Y esa información te serviría para calcular daño y para calcular también una permeabilidad y pues estimar un IPR. Es decir, eso se aplicaría en el yacimiento. ¿Alguna otra ¿Puede ser flujo multifásico, profe? propuesta? Es correcto. Flujo multifásico. Aquí aplica flujo multifásico en esta parte sería en la tubería vertical. Y luego hay otra parte del flujo multifásico que aplica en el estrangulador. Es decir, son otras correlaciones. Y luego hay otras correlaciones que aplican aquí también, en la línea horizontal. ¿Sí? Entonces, para eso es, estas dos son materia de flujo multifásico, de la materia de flujo multifásico, que también se ve parte de estranguladores. Nosotros aquí también en esta materia de productividad de pozos vemos parte de estranguladores y parte de flujo multifásico. Es decir, que aquí hacemos el match entre las dos materias. Entonces, en realidad por eso son a la par, para que en teoría, mientras estamos viendo la parte de productividad de pozos, también estén viendo a la par la parte de flujo multifásico. Y ya cuando se vaya a terminar el semestre o cuando se vayan a terminar las unidades, pues se empalmen todos los temas y entonces ya se entienda el concepto de lo que es el flujo multifásico, productividad de pozos y todo lo que es el análisis, ¿no? Listo, entonces eso ya. Entonces prácticamente pues, las ecuaciones de energía pues son así, están aquí, fijan, está en partes, es decir, que la primera parte involucra lo que es la caída de presión en el yacimiento y la segunda parte pues va a involucrar lo que son las caídas de presión en la parte, bueno, esta es la
esta parte, si se fijan, es el modelo de flujo radial que está considerando año, ¿no? Déjenme borrar esto. Observen eso. Es decir, que ya al desarrollar toda la ecuación para estimar la presión de fondo fluyendo, colocando como nodo solución el fondo fluyendo, entonces la primera parte sería esto, el yacimiento, la caída de presión del yacimiento. La segunda parte sería la caída de presión de terminación, que en este caso pues no la hemos visto, ¿no? O más bien no la hemos metido a terminar, porque para mí lo importante es que ustedes entiendan cómo es el concepto de análisis nodal y ya después ustedes se pueden meter en caídas de presión en cualquier parte del sistema integral de producción. Meternos en que si la caída de presión, que si por disparos, que si por por más avanzado, ¿no? Más detallado. Ahora, nosotros ya tenemos la caída de presión y ahora que viene, pues la caída de presión en la tubería de producción. Los que ya llevaron dando flujo multifásico, pueden notar aquí que están logrando las caídas de presión, las tres caídas que se tienen, ¿no? Por elevación, por fricción y por aceleración. Y luego, ¿qué viene? Viene la caída de presión en la línea. ¿Qué nos faltaría aquí considerar? ¿Quién me dice? De las que hemos visto, de las 5 que tenemos, o de las 5 partes del nodo, de los nodos. La de cabeza, ¿no, Tenemos profe? yacimiento, tenemos pozo, estrangulador. ¿Estás de acuerdo? Yes, Lisette. El estrangulador. La cabeza, estrangulador, sí. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, ninguna. Yo sí, profe. ¿Cómo podemos determinar Bien, entonces, el dime. nodo solución? ¿Con la gráfica que nos había mostrado anteriormente? El nodo, el nodo solución tú lo propones realmente. Los nodos soluciones más comunes son el de fondo, que sería el de fondo fluyendo, y el de la cabeza, Pero no hay como que alguna, son los que estábamos viendo. no hay como algunas características que tengamos que identificar o algo para poder determinar si es más viable el nodo solución en cabeza o en fondo. No, normalmente lo que haces es analizar ambos nodos y tienen que empalmar los dos. Es decir, tú analizas primero el nodo solución del fondo y digamos que un gasto a un gasto fluyendo y tú vas a tu pozo y lo mides. Ajá, y tienes una presión en cabeza y tienes una presión. Haz de cuenta que aquí tienes una presión y dices, bueno, mi presión aquí es de 500 psi. Y acá en el fondo fluyendo me dices, bueno, la presión de fondo fluyendo es igual a, vamos a decir, 2500 psi. Y el gasto es igual a 1000 barriles por día, ¿no? Entonces, cuando tú haces este análisis, el de inflow, este aquí, un punto de operación, te dice que este punto en donde chocan tiene el gasto a 1000 y la PWF a 2500. Ajá. Y cuando tú haces el nodo solución ahora en cabeza, esto fue en fondo, ¿no? Esta es la curva característica de un nodo solución en fondo. Pero cuando tú haces el nodo solución en cabeza, tiene que hacer un match exacto con los 500 PSI que tú leíste físicamente en campo y te tiene que dar esos 1000 barriles por día. Si no te los da, quiere decir que hay algo que está mal en tu análisis. Es decir, que si en lugar de darte el gasto en tu análisis nodal, 1000 te da 800, por ejemplo, con 500 PSI en cabeza, es que está mal, ¿no? O sea, tienes que empalmar los dos.
Siempre se hace un nodo, siempre se aplican los dos nodos de solución y se comparan los resultados. Pero normalmente se utiliza como nodo de solución ya sea la cabeza o el pozo. Ah, ok. Gracias, profesor. Listo. Está bien, así. Este es el balance de energía que les comentaba. Aquí nos haría falta nada más la forma de determinar las caídas de presión estrangulador. Pero bueno, aquí es el balance de energía. Lo que les comentaba, la parte de arriba sería el inflow con diferentes modelos, que estas ecuaciones pues van a cambiar dependiendo del modelo que nosotros apliquemos, ¿no? Y esta parte de abajo sería el outflow. Listo. Profe, y cuando tenemos fenómenos, por ejemplo, como el de colgamiento que nos mencionaba la clase pasada, ¿también representa una caída de presión adicional? Es una caída de presión adicional, pero ¿en dónde la calcularías? Sería igual en la TP, ¿no? En la teoría de producción. Así es. Entonces entrarían estos modelos. Entrarían en la parte de tubería de producción. Ah, ok. Ajá. Gracias, profe. Ahí con esos modelos, es decir, con Brown, Bexambril, Don San Ross, con esos tendrías que calcular o considerar más bien ese colgamiento. Eso lo vamos a ver más adelante también. Listo. Entonces no nos vamos a meter tanto a detalle de explicar todo esto, porque lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, nada, es un recordatorio. El sistema integral de producción que incluye el yacimiento, el pozo, el estrangulador, la tubería de descarga, separador y tanque de almacenamiento. Estos son los componentes que ya habíamos visto, o los que estuvimos viendo. Y prácticamente esto es lo que es la presión de entrada, la de presión. Acuérdense que este comportamiento es que una IPR. Entonces tenemos PWS, PWF, PWH, la línea de descarga y el separador. Aquí está el proceso. Lo mismo. La caída de presión del yacimiento, la IPR, presión contra gasto, la caída de presión en la tubería de producción, la lámina anterior, sí, nada más dame un segundo. Luego la caída de presión en el estrangulador y luego la caída de presión en la línea de producción o la línea de descarga, ¿no? Y luego ya en el separador. ¿Sí? Ese sería el proceso de producción y las caídas de presión, que son las que tenemos que calcular. ¿A esta te refieres, Abraham? Ok. Entonces, bueno, esto es lo que platicábamos, lo que ya les comenté. Creo que no tiene mucho caso estarlo repitiendo. Esto es lo único que está aquí considerando en estos cálculos, pues son prácticamente las caídas de presión que les estuve explicando. Si se fijan en esta que dice PY, pues está considerando la caída de presión de PWS menos PWFS. ¿Qué es PWFS? Pues es la caída de presión en la cara de la formación, pero nosotros esa no lo estamos considerando ahorita. Entonces, prácticamente nada más sería PWS menos PWF. Ajá. No estamos considerando la PWFS. Por lo que les comentaba, esa es parte de la terminación. No nos vamos a meter en ese rollo todavía. Y luego la caída de presión, que sería en la tubería de producción, que es esta que yo les comenté, de PWF a PWH, es decir, de la parte que
tenemos en el fondo al recorrido hasta la PWH, es decir, esta zona. Y luego, ¿qué seguiría? Pues PWH menos, o la PWF menos la PWH, ¿no? PWF es decir, PWH menos la del separador nos daría esta delta P, ¿no? Que sería la caída de presión en la línea de descarga prácticamente. Entonces, pues fue lo mismo que vimos. Entonces, ¿qué más? Caída de presión en la línea de descarga. Aquí viene ya a detalle, ¿no? ¿Qué considera cada una de las caídas de presión? Les comento, no consideren PWFS, es decir, consideren nada más esta, elimínenla y solo váyanse de PWS menos PWF, les va a dar la caída de presión en el yacimiento, que es la IPR que yo les había explicado. Esto es lo mismo, el IPR. El comportamiento típico de una curva de presión en cabeza tiene que ser este. Esto es lo que te comentaba. Cuando tú haces el análisis, el mismo gasto que te está dando aquí en la cabeza es el mismo gasto que te debe de dar en el comportamiento de afluencia, es decir, en la curva de inflow. Ese mismo gasto debe de coincidir en todos los casos. Lo que va a cambiar pues va a ser la presión que tú mediste en cabeza, en campo, porque tú la mediste arriba, y la presión que tú mediste con tu sensor en el fondo, que es la PWF. Es decir, las presiones van a ser diferentes, claro, porque tú tienes una presión en el fondo del yacimiento y tú tienes una presión en la cabeza, pero el gasto tiene que ser el mismo, porque el pozo te está dando el mismo gasto, el gasto no puede estar variando. Y bueno, esas caídas de presión ya son aparte, la de estrangulado y todo eso no lo consideren. Solo vamos a considerar lo que es la del comportamiento de afluencia y lo de la presión en la casa del pozo, es decir, son esos dos nodos. Listo, ¿hasta aquí quedó alguna duda de esta introducción hacia lo que es el análisis nodal? No, profesor. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Ya la siguiente clase vamos a nosotros a meternos ya en esta parte de propiedades de los fluidos. Esto fue prácticamente lo que vimos en el primer tema. Entonces los voy a explicar ya, digamos, más brevemente en la siguiente. Y entonces nos veríamos igual el miércoles. Esta igual la voy a grabar, la voy a subir para que la tengan más a detalle. Hoy espero ya que haya terminado de subirse el video a YouTube. Se los comparto, el de registros de producción. Y entonces estaremos programando un examen, yo creo que para la próxima semana. Que incluiría, sí, algo que tienen que empezar a meterse y a estudiar bastante y a repasar es la parte de IPR, porque no les fue del todo bien. Entonces les recomiendo hacer la serie de ejercicios, hacerla bien, entenderla, volver a repasar, porque esa parte de IPR la vamos a volver a aplicar aquí. Entonces, si no queda claro lo que es IPR, que fue el primer tema, va a ser difícil que entiendan esta parte de análisis nodal cuando empecemos a hacer cálculos. Profe, pero... Eh,
Dime. ¿Nos podría mandar también Dime, un poco dime. de solución así, por ejemplo, también de esa serie, ya posteriormente, o sea, primero pues tenemos que hacerla, ¿no? Nuevamente para repasar, pero ya posteriormente para checar o algo Ok. así. Ya. Sí, 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 sí se puede. Sí se las puedo mandar. A ver. Es que, a ver, no. A ver. Presentación de la serie, ejercicios de la serie 1 y 2, por favor. Ok. Sí, 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 sí se las puedo mandar. Eh, ok, se las paso. Se las voy a pasar. Nada más la voy a pasar a limpio. Esa serie, de hecho, es de ejercicios de exámenes, entonces yo creo que es bastante útil. Y bueno, se las haré llegar. Igual Sí, les va a profe, servir para los que se lleguen a gracias. ir a final. Bueno, entonces cuídense, nos vemos el miércoles.